Bienvenidos nuevamente a Management Logístico Virtual, septiembre 2021. Si recién se suman al evento, quiero contarles que en nuestra plataforma pueden encontrar, además de las conferencias, el área de proveedores y la maratón de productos y servicios. Allí pueden conocer todas las propuestas de productos, soluciones y servicios de las principales empresas de la industria, hacer preguntas, contactar a los proveedores y muchísimo más. Ahora vamos a dar comienzo a la segunda conferencia del día. Es la experiencia de Arcos Dorados en el tema planificación táctica, logística y operativa de la fuerza laboral en escenarios complejos y dinámicos. Nuestro segundo conferencista es Emiliano Augusto D'Alessio. Emiliano es Project Manager de Arcos Dorados. Dentro de la compañía, el operador de McDonald's para América Latina, se desempeñó como HR Implementation Manager, ejerciendo el rol de Project Manager en varios proyectos regionales. Además, es contador público nacional por la UBA, con una especialización en recursos humanos. Y finalmente nos acompaña como moderador de este bloque Claudio Cruz García. Él es director de Human Log, Sociedad Anónima. Él trabajó como consultor en Estados Unidos desde 1998 hasta 2010, culminando como director de operaciones en una empresa de implementación de sistemas corporativos. Es máster en Business Administration por la Universidad de Phoenix, con orientación en Global Management. Ahora vamos a dar comienzo entonces a la segunda conferencia del día. Bueno, muchas gracias, Teresa. Vamos entonces a comenzar la presentación que nos ocupa hoy. Vamos a traer un caso de negocios de Arcos Dorados relativo a planificación laboral. Tenemos entonces con nosotros a Emiliano D'Alessio, que fue el Project Manager de ese proyecto. Nos iba a acompañar Renato de la Mata, Senior Manager de Proyectos Operacionales, que fue el responsable del despliegue de este proyecto, pero lamentablemente por temas laborales no hizo a tiempo de estar con nosotros, así que nos repartiremos con Emiliano lo que iba a presentar Renato. Muy bien, ¿cuál es el caso de negocio? Bueno, hablamos de planificación de fuerza laboral. Estamos hablando de una corporación como Arcos Dorados, específicamente para Brasil. Arcos Dorados es una empresa que opera la cadena de comidas rápidas de McDonald's para Latinoamérica. Obviamente una empresa de constante crecimiento y con la complejidad del negocio que tiene de hospitality, ¿no? De atender una cadena de comida rápida y con este tamaño y presencia en toda Latinoamérica. Muy bien, vamos a entender un poquito esa complejidad. Una de las variables que mencionamos, este permanente crecimiento. El proyecto original incluía 600, un poquito más de 600 locales para Brasil. En la actualidad ya se superan los 1.000, con más de 40.000 empleados. Obviamente esto marca ese constante crecimiento y el tamaño que tiene, ¿no? Otra de las variables importantes para este proyecto es que la participación del costo del recurso humano, que es lo que estamos tratando de planificar, es muy elevado para un local, aproximadamente el 14% de sus costos, ¿sí? Y es una variable importantísima para evaluar la gestión, ¿sí? Es una de las variables que miden la gestión. Otra variable es la ley laboral de Brasil, que es tremendamente exigente y compleja, ¿sí? Por ejemplo, el personal que trabaja en funciones multiskill como esta se tiene que rotar cada 2 horas. Por lo tanto, en la planificación eso tiene que considerarse. Se tienen que informar los horarios con antelación a los mismos empleados y no se le puede cambiar el horario, con lo cual la planificación es mucho más exigida. Por otro lado, la exigencia de tiempo de atención y calidad de servicio, teniendo cambios de volumen de operación durante el día, requieren que esa dotación esté definida en forma precisa para todo momento del día, no solamente para el día en sí. Si tengo que cargar correctamente cada momento del día para tener la atención que quiero tener y la calidad de servicio que se espera dar. Así que esto ya nos pone un poquito en perspectiva de que el escenario es bastante complejo, ¿no? Muy bien. En el resto de la presentación vamos a ver un poquito más el foco sobre
la definición de plan más táctico-operativa, ¿sí? Porque vamos a estar viendo cómo se toman las variables para hacer ese planning, ¿sí? Pero acá estamos hablando de distintos niveles de planificación, ¿no? La planificación del recurso humano identifica necesidades actuales y futuras, ¿sí? Para que la organización pueda alcanzar sus objetivos, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de planificación de recurso humano, estamos hablando del enlace entre el plan estratégico de organización y la gestión de recursos humanos, ¿sí? Por lo tanto, partimos de una planificación de tipo estratégica, ¿sí? Esta planificación despliega procesos para estimar demanda de trabajo y evaluar la cantidad, calidad y fuente de los recursos humanos que necesitamos para satisfacer esa demanda de trabajo. En todos los niveles, tanto estratégico, táctico como operativo, se parte de la estimación de la demanda de trabajo basado en una proyección estadística de ventas. En este negocio, el driver de la demanda de trabajo es la venta. Por lo tanto, partiendo de esa estimación de la venta para estimar la demanda, se pueden hacer planes de largo plazo para identificar qué recursos tengo que tomar a futuro, cómo tengo que formar las habilidades y skills de la gente a futuro, ¿sí? Para poder cumplir con lo que vamos a estar vendiendo en el futuro. Esta estimación de ventas, entonces, va a contar con ciertos supuestos para el futuro, para decir, bueno, en función de la demanda que tengo ahora, con mi estrategia de crecimiento, voy a necesitar una dotación determinada, voy a tener que ir a buscarla, voy a tener que promoverla, voy a tener que retenerla, ¿sí? Eso es en plan estratégico. Ya en lo táctico, tengo una demanda que estimo en el mediano y corto plazo y voy a ver cómo hago para cubrirla con recursos que ya tengo que tener. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se planteó este proyecto y cómo se llevó a cabo. Emiliano, vas a presentar el overall del proyecto. Vale, gracias Claudio, gracias Teresa. Hola a todos. Bueno, también para darles un poco de contexto cuando empezó esta aventura, la realidad es que cerca del 2011, Arcos Dorados, en verdad el proyecto inició queriendo implementar el módulo de Oracle HR, ¿bien? Y en ese sentido nos obligó también a definir qué herramienta de timekeeping íbamos a necesitar, ¿no? Después de mucho análisis, algunas idas y vueltas, inclusive conversando con la gente de Oracle, definimos que lo más apropiado era avanzar con Cronos, de forma tal de que Oracle y Cronos hablen entre ellos. O sea, Oracle hacía de base de datos de toda la información de Human Resources y Cronos se encargaba de hacer el timekeeping. Bien, yo ahí entro específicamente para liderar este proyecto y hacerlo que se convierta en realidad. La realidad es que yo venía de otra empresa que también tenía el mismo esquema, o sea, tenía Oracle HR y Cronos operando, con lo cual yo ya venía con experiencia y también sabía cómo funcionan las integraciones, o sea, para mí también era el camino, y así lo hicimos. Pero, a diferencia de la otra empresa, en Arcos había una gran oportunidad de uno de los módulos de Cronos que tiene que ver con el labor, que lo que hace es, de alguna forma, como comentaba Claudio, primero que nada te proyecta las ventas y en función de esas ventas te define cuál es la demanda de carga laboral que vas a tener. En definitiva, con una venta, define cuál es el schedule de cada uno de los empleados, ¿bien? Si bien nosotros, desde el punto de vista práctico, nosotros ya teníamos cómo eran los VLH, es decir, para diferentes niveles de venta, qué cantidad de empleados tenemos que tener en cada una de las posiciones, la realidad es que no teníamos un sistema que con esas variables pueda definir exactamente quién y qué y en qué momento tenía que estar el empleado, ¿no? Entonces esto fue como el primer experimento de poder bajar esas reglas de negocio, bien, que definían que para cada diferentes niveles de venta, qué cantidad de posiciones tienes que tener y cuántos empleados en cada una de esas posiciones, hacerlo en forma centralizada, ¿no? El poder configurar todo esto en forma centralizada y que tenga impacto en todos los locales. Como contaba Claudio, teníamos más de 600 locales en ese momento para implementar. Y bueno, ahí básicamente el proyecto se transformó y hizo mucho foco en lo que tiene que ver con el labor y el schedule, ¿no? Porque en definitiva fue y es el que generó el ahorro y que generó el retorno de este proyecto, ¿no? Básicamente, en menos de un año, les spoileo un poco, pero en menos de un año recuperamos la inversión de todo el proyecto. Con lo cual, imagínense si no fue positivo. La realidad es que lo que pudimos detectar
es que había muchos empleados en horarios que no era necesario y faltaban empleados en donde faltaban empleados en el horario que sí se necesitaban, ¿no? O sea, en el rush no faltaban empleados. Y lo que logramos con este proyecto, en definitiva, es poder mejorar la calidad de servicio y al mismo tiempo ahorrar en mano de obra. Entonces, era algo que parecería que no van de la mano, pero en este caso sí. Así que, bueno, como definición funcional, lo que necesitábamos era implementar Oracle HR y también Kronos, pero Kronos adicionamos, además del timekeeping, el labor, que es el que generaba los schedules y lo que fue el leitmotiv del proyecto, en definitiva, porque fue quien repagó el proyecto. La realidad es que el proyecto nos llevó algo así de 2 años para llegar al primer piloto. Entonces, ¿por qué? Se preguntarán por qué tan complejo. Primero que nada, tenés que trabajar en todo lo que tiene que ver con la proyección de ventas hasta que lográs que esas ventas sean asertivas. Hay diferentes métodos, diferentes algoritmos, diferentes configuraciones de cuántas semanas o meses para atrás querés ir, qué vas a hacer con las diferencias, vas a tener eventos especiales o no. O sea, hay toda una serie de configuraciones que garantiza que de alguna forma esa proyección se va a adaptar al tipo de negocio que tenés, si tenés estacionalidad o no tenés estacionalidad, etc. Así que, bueno, la primera parte fue hacer mucho foco en lograr una venta asertiva. Logramos tener una proyección de venta arriba del 95%, que era como nuestra meta, y en función de eso, obviamente, ya empezar a trabajar en lo que es el schedule. El schedule, obviamente, es el final del cuento, el final del proceso, pero bueno, arrancamos con las ventas. Una vez que terminamos con las ventas, lo que hicimos fue configurar todo lo que tenía que ver con las VLH, que era como les comentaba, es qué cantidad de empleados tenés que tener en cada una de las posiciones, dependiendo el nivel de venta, que es lo que definimos en el primer paso. Después tuvimos que configurar todos los locales en los diferentes segmentos, ¿no? Entender que si un local tiene automac, no tiene automac, tiene McCafé, no tiene McCafé, tiene solo front counter. O sea, cada uno de los locales tiene sus diferentes áreas de venta que genera diferentes tipos de empleados, ¿no? Y después de eso, lo que tenemos que hacer es configurar y cargar a todos los empleados, que es, estos son los empleados que tengo, esta es la disponibilidad que tiene cada uno de los empleados y cada uno de los skills de esos empleados. Dentro de esos skills también está el costo del empleado, ¿no? Entonces, lo que hace Kronos con estas variables, en términos generales, es agarrar las ventas, se fija en función de esas ventas cuántos empleados deberías tener, que eso es en función de VLH, y de la configuración del local, y una vez que tienes seteado eso, en función de los skills y el costo del empleado, define cuál es el mejor schedule al menor costo posible. ¿Bien? Básicamente eso es lo que hicimos. Como les comenté, toda esa configuración, testeo, retesteo, etcétera, nos llevó alrededor de 2 años y ahí llegamos al primer piloto. Obviamente el primer piloto tuvo excelentes resultados y nos pidieron que avancemos lo más rápido posible. Que esa es la parte del rollout o el despliegue. La realidad es que planificamos el despliegue en 6 meses, lo cual era algo muy, muy difícil de lograr. La verdad que casi era imposible. Pero bueno, dijimos, vamos a intentar hacerlo y si no llegamos, no llegamos, pero básicamente hicimos el intento a pesar de que sabíamos que era algo que era casi imposible y así todo logramos implementarlo. ¿Por qué? Fuimos haciendo olas, 10 locales, 20, 60, 120 y hemos llegado a implementar más de 150, 170 locales en cada ola, lo cual es un montón. Considérenlo que es algo que está totalmente descentralizado en Brasil, que las reglas son diferentes por estado inclusive y que tienen varios estados. Con lo cual, fue algo bastante complejo, pero la realidad es que el final del camino fue como súper positivo, porque en definitiva logramos implementarlo y es algo que se está utilizando ya desde el 2015 a hoy, se sigue utilizando, y si me preguntan, yo no imagino una operación sin esta herramienta, ¿no? Porque la realidad es que nos ha dado un montón de beneficios y de visibilidad para poder operar, que es clave en este negocio, ¿no? Claro. Y Emiliano, en definitiva, entonces fueron más o menos 2 años para el primer piloto. Eso fue relevamiento, obviamente, y configuración, Sí. aproximadamente. Y unos 6 meses para hacer el despliegue. Sí. Y calcular que también desde el piloto hasta el despliegue tuvimos un tiempo de estabilización, así que vamos a redondear en casi 3 años un negocio, ¿no? Del volumen de Arcos Dorados, ¿no? 40.000 empleados, más de 600 locales, todo descentralizado en Brasil. Qué bárbaro. Muy bien. Bueno, vemos un poquito cómo son esos pasos de planificación. Dale. Sí, acá está un poco más abierto, pero es un poco lo que ya veníamos adelantando. O sea, que el primer paso claramente es definir la cantidad de trabajo que vas a tener. En esta compañía la cantidad de trabajo está directamente relacionada con la proyección de venta. ¿Cuántas hamburguesas vas a hacer? ¿Cuántas vas a vender? ¿No? Esa información es información que tienes que proyectar
¿no? Nosotros la proyección tiene que ser, la hacemos cada 15 minutos, o sea, el schedule se hace cada 15 minutos, con lo cual la proyección tiene que ser muy asertiva, y como les comentábamos antes, una vez que se define el schedule, no es susceptible de cambio, con lo cual teníamos mayor presión todavía. Respecto de este paso, es muy importante entender que esa información es información que tiene que estar, tienes que tener el histórico y tienes que tenerla desagregada de la mejor forma posible para poder capitalizar esa proyección, ¿no? O sea, nosotros lo que teníamos era... Claro. Sí, Esa proyección viene de los puntos de venta. exactamente. Es informado directamente del POS con digamos, el volumen de venta cada 15 minutos. Esa es Exactamente. la Con información el Product fuente. Mix, con lo cual vos podés definir, o sea, cuántas hamburguesas de este tipo vas a vender y esa hamburguesa qué trabajo genera, ¿bien? Y en función de qué trabajo genera, qué posiciones debes tener y cuánto, ¿no? Así que, Claro, como claro. comentaba, es muy configurable, ¿no? O sea, depende si tenés 1 año de historia, 2 años de historia, 3 años de historia, o sea, en función de la cantidad de información histórica que tengas, puedes definir cuál es el mejor algoritmo para tu proyección. Exacto. Ahí trabaja obviamente con estadísticos de regresión, específicamente para lo que es retailing, ¿no? Y el negocio de ustedes, ¿no? Cada uno tiene cálculos muy específicos, ¿no? Sí, sí. Y la realidad es que Y la- nosotros nos obligó a pasar casi por todos los algoritmos que teníamos disponibles en ese momento, hasta definir cuál era el más asertivo y una vez definido, avanzar con ese, ¿no? Así que eso tiene, o sea, el primer paso es claramente definir cuál es el forecast de ventas. ¿Bien? y eso se llega a un nivel de 95% de certeza. Hemos llegado al 95% y más, sí. Claro, Con una proyección claro, de 15 minutos, porque una cosa es que vos digas que tenés un 90%, 95%, una proyección de un día. Nosotros hablando cada 15 minutos. Bastante más claro. difícil. La diferencia es enorme. Y ahí obviamente los estándares de labor son los que determinan en función a esa venta cada 15 minutos qué gente necesito yo cada 15 minutos. Tal cual, es lo que comentábamos, el segundo paso tiene que ver con esto, con definir el VLH, que nosotros con eso definimos cuánta gente necesitamos, en qué posición, en función a la venta que tengas. Y por eso es tan importante que la venta la proyectes cada 15 minutos, porque nosotros podríamos posicionar cada 15 minutos a la gente. En un ideal, podemos tener la flexibilidad que querramos, no es el caso de Brasil, ¿no? O sea, yo no puedo ponerlo 15 minutos en un lugar, 20 y 15 en otro, o sea, tengo que respetar. Y eso es parte de la configuración, ¿no? O sea, el definir cuáles son las reglas y qué está permitido, qué no. E inclusive en esa regla también definís reglas legales como el descanso obligatorio que tienen que tener, cuántos francos o cuántos fines de semana le puedes ocupar, etcétera, ¿no? O sea, todo eso es bien customizable y configurable de forma tal que cuando se haga el cálculo y se haga el match para poder definir cuál es el schedule, esté todo cargado en el sistema. ¿Bien? Esto se proyectaba para el mes Sí. futuro y se desagregaba por semana, porque los schedules, o sea, esos master plans salen por semana, ¿no? Efectivamente. Sí, muy Sí. bien. Y ahí es donde no se puede hacer correcciones ya. O sea, como Una vez que se el entregó al primero. empleado, no deberías modificarlo. Exacto, muy bien. Bien. Perfecto. Hay una cosa importante. Sí. No, seguro, sí. Hay un Avanza. punto importante que, si bien nosotros hacemos la propuesta del schedule, el gerente puede modificarlo, ¿no? O sea, lo importante es que si el gerente necesita modificar ese schedule, obviamente tiene que hacerlo antes de entregarle al empleado y todo eso queda logueado. O sea, toda la información, si tenés la foto de cómo fue el schedule y la foto de cómo quedó el schedule que se conformó al empleado, eso también ayuda para entender cuánta sensibilidad más tiene el gerente en relación al sistema, ¿no? Así que esa es la información que antes no teníamos y que fue muy valiosa también. Y por otro lado, el tener el schedule ya sistematizado nos permitió poder hacer pagos, o sea, hacer el pago del empleado mucho más asertivo, porque en función del schedule y el timekeeping, que es la realidad de lo que pasó, o sea, lo planificado contra lo que efectivamente pasó, yo puedo hacer el pago tal cual tiene que ocurrir, ¿no? Y eso o sea, uno de los hitos también del proyecto fue poder eliminar ese exposure legal que teníamos, que tiene que ver con no tener el schedule 100% digitalizado, si querés, para poder compararlo contra las fichadas del empleado. Claro, contra lo real. Eso también obviamente permitía trabajar el tema de disciplina, ausentismo, presentismo, ¿sí? Ya como parte de control del proceso, ¿no? Ya posterior a la planificación. Sí, y otra gran ventaja que nos dio Cronos, que no lo teníamos en el sistema anterior, es poder ver todo en forma centralizada y online. O sea, yo cualquier día podría loguearme a Cronos y puedo saber cuántas excepciones tiene, cuántos empleados van a trabajar, quién fue, quién no. O sea, tenés el detalle de absolutamente todo en forma centralizada.
que para nosotros, que tenemos una operación muy descentralizada, es muy importante, ¿no? Bueno, perfecto. Y siguiendo con estos pasos de planificación, el segundo paso es optimizar el número de turnos y las tareas dentro del turno. O sea que ubicar también qué turnos son esperados en el restaurante, porque no se puede poner, como decías vos, turnos que empiecen cada 15 minutos. Hay que tener un criterio para esos turnos y las tareas dentro del turno, porque también la gente tiene que rotarse, ¿no? Las tareas, eso según la ley de Brasil. Ujú. Sí, en definitiva, la gran mayoría, o sea, de las configuraciones que definen qué empleado debería ir y cuándo, está atado a la VLH y a las leyes de Brasil. Las VLH son los estándares de labor. Muy bien. Sí, sí, sí. Exactamente. Muy bien. Obviamente el paso 3 es la creación de la lista de empleados localmente, que en definitiva es ese master plan, el roster, el schedule que mencionás vos, ¿sí? Son qué empleados van a estar trabajando y con qué horarios. Eso obviamente se hace por local, y se hace por local, pero se dispone centralmente, ¿no? Efectivamente, sí. Muy bien. Bueno, optimizar el número de empleados eventuales, digamos, motivar e involucrar más al empleado, porque el empleado puede, inclusive, además de conocer cuál es lo que se espera de él a futuro, él puede poner la disponibilidad que tiene para trabajar, ¿no? Para que estos motores de cálculo consideren incluirlo en un turno que él está con disponibilidad para trabajar. Sí, sí, Quiere trabajar. fundamental. Fundamental. Y de hecho hay un módulo que también utilizamos que tiene que ver con LIPS, que es en donde se registran las diferentes licencias que ya sabe el empleado que se va a tomar, de forma tal de que el sistema no lo considere en ese momento. Y por otro lado también tenemos Claro. otro módulo que es el de sanciones, que también deberíamos considerarlo al momento de generar un schedule. Con lo cual está todo bastante integrado de forma tal que una vez que se genera el schedule draft, está muy, muy cerca del definitivo, ¿no? Qué interesante. Y obviamente esto permite que tengas visibilidad, ajustes en tiempo real y obviamente la integración del planning con lo real dentro de la misma solución. Sí, sí, que eso fue Muy para interesante. nosotros fundamental porque era algo que no teníamos integrado y que la realidad es que a los efectos de pago en Brasil es clave, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, vemos un poquito qué es lo que se terminó utilizando como solución. Esto es uno de los motores para el scheduling que utiliza este producto. Permite cubrir turnos abiertos, o sea, hacemos un master plan, necesitamos tener una cantidad de gente trabajando en determinado turno, una persona ya no está. O tenemos un incremento de volumen de operaciones y tenemos que abrir un turno de una posición que no pensábamos tener. Según criterios de reglas de los empleados, por ejemplo, la antigüedad, las habilidades de la persona, la disponibilidad que tiene, según lo que mencionamos, que el empleado puede poner qué disponibilidad tiene o cuándo le conviene más o menos trabajar. Lo ordena según ciertas reglas, ¿sí? De duración del turno, hora de comienza, el puesto, y en función de eso asigna a los puestos según prioridad de coincidencia, ¿sí? Y le permite a quien está haciendo la gestión diaria poder asistirse para automatizar la asignación a los horarios. Eso es una herramienta no de optimización, sino para utilizar datos de carga de trabajo y, por ejemplo, tener una lista de potenciales empleados que puedan suplir un turno que está abierto y no tiene quien lo cubra. Eso es el Priority Schedule Engine, su motor de cálculo con infinidad de reglas, pero que está más pensado en el día a día. Un motor de cálculo más potente es el que genera ese master plan de schedule, es el Schedule Generator. Obviamente complejísimo, tiene en función a todas esas reglas que mencionaste, Emiliano, termina determinando factores, con combinación de factores, e itera buscando la mejor solución. Como mencionaste vos, uno de los temas es, obviamente, garantizar que tengo la cantidad mínima de personal que requiero para hacer la tarea, pero, por ejemplo, tener el que tiene el costo menor. Sí, y ¿Sí? ahí es fundamental porque de alguna forma hay que entender que sí, o sea, si vos querés tener mejor productividad, claramente necesitarías tener menos empleados. Pero nosotros tenemos una regla que obliga una calidad de servicio mínima. Y es lo que vos decís, Claudio, efectivamente, o sea, la VLH es lo mínimo. O sea, lo mínimo que necesitamos para tener una calidad de servicio, que es la que se definió a nivel corporativo, es la VLH. Entonces, de ahí, lo mínimo que deberías tener es eso.
¿no? ¿Podrías tener más para tener mejor Claro. calidad? Sí, pero el mínimo es el que se define. Y muchas veces lo que nos pasaba es que cuando hacíamos testeos o cuando estábamos trabajando en los comienzos, veías un schedule y decías, che, pero no me hace sentido. Y siempre terminamos o sea, siempre hay una regla por detrás de cada una de las posiciones. O sea, cada vez que posiciona un empleado, o sea, respeta esas reglas. Y son tantas reglas que la verdad que tenerlo en la cabeza es casi imposible, pero la realidad es que funciona muy bien con eso. Claro, justamente por esa gran cantidad y complejidad de reglas, no va a ser la planificación de horario perfecta, sino la óptima para las restricciones que tenés, ¿no? Ese es el enfoque, ¿no? Y Sí, obviamente no busca reemplazar, en definitiva, al planificador, ¿no? O sea, el gerente de local, que es el responsable, en definitiva, es el que puede cambiar. Esto le da herramientas de optimización, apuntándole a cuáles sería la mejor combinación para tener la mejor planificación, pero en definitiva, quien termina definiendo cómo va a trabajar es el responsable, que es el gerente de local, ¿no? Sí, claramente. Y un poco comentando lo complejo que es definir un schedule con todas las reglas que tenés, el testing para nosotros fue muy, muy complejo, ¿no? Porque imagínate, nosotros deberíamos revisar un schedule y entender si efectivamente era el óptimo, no el mejor, el óptimo. Y eso es ir regla a regla, entender por qué ese empleado se posicionó en ese lugar, en ese momento. Lo cual requiere un trabajo muy, muy fuerte, tanto de configuración como de testeo. Sí, está clarísimo. Bueno, repasamos un poquito esas funciones entonces de la planificación. ¿Vale? El primer punto es entonces ingresar el volumen de operación para determinar la carga de trabajo. Es lo que llamamos el workload, ¿no? Los volúmenes de venta importados del punto de venta, del POS, ¿sí? Con un nivel de definición cada 15 minutos y se toman eso, entonces para el forecast, los valores, las ventas de los últimos 2 años, ¿sí? O sea, en todo momento tenemos los 2 años que se fueron integrando en tiempo real a medida que se producían las ventas. Tal cual. En ese sentido Y también vos obviamente, vas marcando, ¿no? ¿Qué días no querés que te tome? Pues sabes que fueron absolutamente excepcionales, ¿no? O sea, exactamente. no solamente la historia te dice el futuro, sino que la historia bien detallada y explicada es la que te define el futuro, ¿no? Entonces nosotros muchas veces lo que tenemos que hacer es marcar, este día no lo tengas en cuenta, este día sabes que tiene X%, pero tendría que tener un porcentaje más arriba. Entonces esos pequeños ajustes hacen que la salida sea muy, muy, muy buena, ¿no? O sea, hay que Claro. administrarlo, básicamente. Muy bien, estándares de labor o productividad que se ingresan a una matriz de cobertura, Staffing Matrix, ¿sí? Entonces, de la cantidad de producción, en este caso de venta, esos estándares de labor nos van a convertir entonces en la cantidad de trabajo necesario y los turnos que tengo que cubrir para cubrir esa demanda de trabajo. Tal cual. Es lo que comentaba, que para nosotros son las VLH. O sea, fue traducir las VLH que nos envía la corporación a el lenguaje de Cronos, ¿no? Para que se respete. Tarea maratónica, ¿no? Bastante compleja. Pues. El cierre de esto, que lo haría en este caso el gerente de local, es visualizar y actualizar los volúmenes de carga y la asignación dada en el Workload Planner, ¿no? Por el sistema. O sea que lo cierra, en definitiva, el responsable de la planificación. Sí. Excelente. Bueno, con esto el sistema define entonces horarios óptimos de asignación de personal, pero en fracciones de 15 minutos, ¿no? O sea, los turnos van a ser exactamente en los momentos en que tiene que tener la gente. Obviamente, aplanando las curvas y con todo buscando esos óptimos, ¿sí? Porque si abre el local en un momento dado, toda la gente tiene que estar ahí. No los puedo hacer entrar de 15 minutos, ¿no? Muy bien. Bueno, después tenemos funciones de control, pero Emiliano, aunque no lo creas, ya estamos llegando a los 30 minutos de la presentación. Así que cerramos esto y vamos a tener que cerrar. Es muy interesante, esto da para hablar largo y tendido, pero bueno, creo que con esto pudimos mostrar un poquito de qué se trata el proyecto, ¿no? En la función de control se identifican puestos no cubiertos, ¿sí? Por ausencia, de cambio de turno, y esas herramientas que mencionábamos con esos motores de cálculo permiten abrir, por ejemplo, lo que se llama un call list, esa lista de candidatos. Eso tiene un montón de funcionalidades, ¿sí? Dentro del día a día, ¿no? Ese pantalla de cobertura muestra los excesos faltantes en función al planificado, ¿no? Understaff o overstaff que va sucediéndose a medida que hacemos el trabajo.
Controlar el cumplimiento de las normas en la confección de horarios, ¿no? El sistema no permite cerrar un horario que tenga, que violente reglas. Y obviamente el involucramiento del empleado, porque el empleado puede ver y puede... Para nosotros es fundamental el control del cumplimiento de normas. O sea, nosotros nos cambió significativamente el nivel de exposure que teníamos justamente por eso. O sea, poder garantizar que el schedule está de acuerdo con las normas legales. Y en el caso de ustedes, con los menores que trabajan y obviamente un montón de... Descanso obligatorio, días de fin de semana no se pueden repetir, etcétera, ¿no? O sea, esa complejidad se puede reproducir en el sistema. Bueno, esto fue realmente lo que queríamos mostrar, un proyecto que comenzó, como decía Mariano, porque tenían que cambiar el sistema de recursos humanos. La necesidad de mejorar la planificación la tuvieron siempre. Tenían planillas de cálculo complicadas, todas separadas, ¿sí? Porque esto se hace en todas las cadenas, hacen esto, ¿sí? Independientemente de que tengan una solución tan precisa y automatizada como Arcos. Pero bueno, eso les permitió plantearse ante tratar de tener la planificación resuelta. Para eso tuvieron que ir a buscar la información de ventas, los motores de cálculo estadístico que los trajo este producto que es Cronos, y obviamente estos motores para que la planificación se pueda hacer. Todo el control posterior de recursos humanos obviamente está incluido en el proceso, pero dentro de este sistema de atención de fuerza laboral, integrado con Oracle como sistema de recursos humanos. Así que le hemos presentado la experiencia que tuvo Arcos, un trabajo fuerte, pero que ha tenido un repago enorme y que, en definitiva, resuelve un problema difícil de agarrar, ¿no? Por lo complejo. Así que creo que con esto hemos cumplido la presentación. Teresa, te dejo a ti para que cerremos la presentación del día de hoy. Bien, continuamos entonces y antes de ir a la sesión de preguntas y respuestas, vamos a ver un video del sponsor de esta conferencia. Somos Qbox, una empresa con más de 35 años de trayectoria. Brindamos soluciones en operaciones logísticas, transporte y de comercio exterior en el Mercosur, con bases en Argentina y Brasil, garantizando eficiencia, seguridad e integridad en todas nuestras operaciones, con infraestructuras modernas y equipos de última tecnología, siendo nuestros servicios de recursos y gestión propia de Servicio de Comercio Exterior y Gestión Aduanera, contando con personal propio en todas nuestras filiales que permiten el seguimiento punto a punto de todas las operaciones, con una torre de control propia implementada para cada uno de los requerimientos de nuestros clientes. Servicio de Transporte Internacional Terrestre, contando con una flota moderna de 400 unidades propias, cubriendo todo el territorio brasilero y argentino, con filiales en San Pablo, Curitiba, Porto Alegre, Sao Borja, Santo Tomé y con oficinas y depósitos en Uruguayana, Paso de los Libres, Campana. Servicio de almacenaje y distribución. En esta división contamos con 70.000 metros cuadrados de depósitos AAA, divididos en 10.000 metros cuadrados, cada uno con capacidad de almacenaje de 14.000 posiciones en cada uno de ellos. También contamos con un depósito con cámara de frío controlada, con sistema de seguridad de última generación. Servicio de transporte nacional y traslado de contenedores. Este servicio es brindado por una flota moderna que cubre gran parte del territorio argentino y en cuanto al traslado de contenedores, se realiza con equipos exclusivos que cumplen con los requerimientos de cada uno de nuestros clientes. Servicio fiscal. El fiscal, como el resto de los demás depósitos, cuenta con certificación AAA, siendo hoy, dentro del cordón de la zona norte de Buenos Aires, el primer fiscal con esta tecnología, contando con 12.000 metros cuadrados, containera de última generación, playa fiscal para posicionar 500 contenedores, monitoreo 24 horas y guardia permanente. Como parte fundamental, hoy, en Qbox, apoyamos todas las acciones que demuestren el compromiso empresarial con el medio ambiente. ¿Por qué Qbox? Porque somos una empresa dinámica, ágil y flexible. Estamos en la permanente búsqueda de la mejora continua y de la excelencia. Nuestra gente trabaja en equipo, actuando con integridad, coherencia, respeto y confianza mutua.
Muchas gracias al sponsor de nuestra conferencia y ahora, Claudio, si te parece bien, te dejo para que inicies el bloque de preguntas y respuestas. Bueno, sí, con relación al repago del proyecto, que según mencionó Emiliano, se considera un año, la pregunta es cómo lo evaluaron. Emiliano, ¿qué consideraron para evaluar el repago? Sí, el repago tiene que ver obviamente con la inversión que tuvimos, ¿no? O sea, cuánto fue lo que se invirtió para el proyecto y cuánto fue lo que se ahorró principalmente en costo laboral o el evitar juicios, ¿no? Por el exposure legal que les comentaba. Y la realidad que en menos de un año, solamente con el costo laboral, es decir, con el ajuste de las personas que tenían que ir en el momento adecuado y que no vayan cuando no era necesario, ya se recuperó. Fue un cambio bastante grande y la realidad que yo no imagino a la operación operando sin el schedule de Cronos. Bueno, la otra pregunta. En un proyecto de esta envergadura, ¿cuáles fueron los puntos más importantes para el éxito? Ahí yo lo que creo que para el éxito, lo fundamental es el apoyo político. Como les comentaba, es un proyecto que es largo, que es muy complejo, que es complejo de testear, con lo cual es muy complejo de poder explicar y garantizar en qué sentido estás avanzando. Y sin la decisión política de poder, de querer hacer esto, no hubiésemos llegado. Y por otro lado también lo que tiene es que expone información, mucha información, que no es cómodo, ¿no? O sea, estás trabajando, o sea, estás tocando cómo gestiona un gerente su local y estás tocando el qué le vas a pagar a cada uno de los empleados, con lo cual es muy delicado y por eso es, o sea, ni bien quieres entrar, si va a haber resistencia seguro y el apoyo político es lo que te garantiza y que puedas avanzar. Claro, o sea, el sponsor es fundamental. Clarísimo. ¿Qué pasa con el tema técnico? En definitiva, es básicamente reglamento de complejidad, pero digamos ningún stopper, nada que se haya planteado como un riesgo para el proyecto. Ahí, obviamente, lo que tiene Cronos es que es muy flexible y tiene un montón de funcionalidades. Si me preguntas a mí qué fue lo más complejo para nosotros, fue poder bajar las VLH a la configuración de Cronos. O sea, cómo hacer para que se respete, exactamente, cómo hacer para que se respeten los estándares que vos definís en el schedule, ¿no? Imagínate que Cronos está hecho para que opere con cualquier tipo de industria y vos tenés que lograr hacerlo con la configuración que vos necesitas, ¿no? Eso fue bastante complejo, se pudo, pero fue algo que llevó bastante tiempo porque tuvimos que hacer como una ingeniería inversa para poder configurarlo. Claro, obviamente. Bueno, y la última pregunta. ¿Desde cuándo está operando? Que creo que lo has mencionado. ¿Y cuál es el resultado final obtenido? ¿Desde cuándo está operando? O sea, el piloto fue 3, 4 años después de 2011, 2014 y 2015 ya estaba full operando al final del año. Resultado, para mí, creo que excelente, porque en definitiva es algo que se sigue utilizando el día de hoy y como repetí varias veces, no imagino a la operación operando sin Cronos, ya la operación se ha acostumbrado y confía plenamente en el schedule que se define y además es muy intuitivo para trabajar, muy fácil para marcar excepciones, o sea, la verdad que es una muy buena herramienta y que nos da la visibilidad centralizada que requerimos, ¿no? O sea, es información que se puede ver desde cualquier parte de forma centralizada, ¿no? Así que, y bueno, obviamente, ¿cuál fue el punto más fuerte? Que efectivamente se ahorró bastante más de lo que uno imaginaba que iba a poder hacer. Y mejorar, al mismo tiempo, mejorando la calidad de servicio, que era algo que era impensado, ¿no? Claro. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias. Teresa, te devuelvo la conducción a vos. Gracias a todos por participar y nos veremos pronto. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Emiliano, Claudio. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy en esta transmisión. Nos reencontramos a las 11 de la mañana para la siguiente conferencia, que es la experiencia Kodak Alaris. Transformación digital, utopía o realidad. Mientras tanto, los invitamos a que se queden recorriendo nuestra plataforma y que puedan ver todas las novedades que hay en el área de productos y la maratón de productos y servicios. Agradecemos también mucho a todos los sponsors que nos están acompañando hoy en este Management Logístico Virtual septiembre 2021. Próximamente van a tener todas las conferencias aquí en esta misma plataforma para poder volver a verlas on demand las veces que quieran. Nos vemos ahora en un rato. Gracias.